200 metros. Esa fue la distancia exacta que separó a Isaac del Toro de ganar la última etapa del Tour de Alemania. Iba en pleno sprint, solo, con la meta a la vista, y sintió cómo el pelotón entero se le venía encima por detrás. No lo alcanzaron por descuido. Lo alcanzaron porque un francés llamado Paul Magnier todavía tenía piernas para cerrar el hueco en el último suspiro de la carrera. Y aún así, minutos después, en medio de una Heilbronn que había salido a la calle en masa a pesar del clima cambiante, Del Toro terminó celebrando igual, porque en realidad sí ganó. Este domingo, en el circuito de Heilbronn, Isaac Del Toro se convirtió en el primer corredor latinoamericano en la historia en ganar el Tour de Alemania. No lo hizo defendiendo con miedo, esperando a que pasaran los kilómetros. Lo hizo atacando cuando ya no necesitaba hacerlo, arriesgando una caída absurda o un pinchazo tonto por perseguir algo que ni siquiera era obligatorio. Aquí te voy a contar cómo se vivió esa última etapa. ¿Por qué a 12 kilómetros del final decidió jugársela cuando lo sensato era simplemente rodar tranquilo? ¿Y qué significa realmente este título para un corredor que hace apenas un mes estaba subido al podio del Tour de Francia y que en las próximas semanas todavía tiene que presentarse al Campeonato Mundial de Ruta en Ruanda? Esa última parte es la que de verdad importa, así que quédate hasta el final. Este Tour de Alemania no es una carrera cualquiera, aunque a veces pase desapercibida fuera de Europa. Es una ronda con casi 4 décadas de historia, con periodos enteros fuera del calendario y regresos que la han ido devolviendo poco a poco al prestigio que tuvo. Por su palmarés han pasado corredores de primer nivel europeo. Ninguno de ellos, en toda esa historia, fue latinoamericano. Isaac Del Toro acaba de cambiar esa lista para siempre. Si te interesa este tipo de historias del pelotón contadas desde el otro lado, suscríbete ahora, porque esto apenas empieza. Para entender por qué esta etapa fue tan especial, hay que recordar, muy rápido, cómo llegó Del Toro hasta aquí. Perdió el maillot azul de líder en la primera etapa, lo recuperó bajo la lluvia en la etapa reina del sábado, y llegó a este domingo con 52 segundos de ventaja sobre el francés Louis Barret. Si quieres el detalle completo de esos 3 días, ya tienes ese video en el canal. Hoy la historia es otra completamente distinta. La etapa final tenía salida y meta en Heilbronn, 156 kilómetros repartidos en un recorrido ondulado que arrancaba con una primera cota corta cerca de Schloss Stocksberg y que, en su tramo final, obligaba a los corredores a completar 3 vueltas a un circuito local con una subida corta y repetida hacia el Jägerhaus, situada en 3 puntos distintos del recorrido conforme avanzaban las vueltas. Nada de puertos interminables, pero sí rampas suficientes para que cualquier favorito con piernas frescas pudiera intentar algo en el último momento y suficientes también para que un velocista puro empezara a sufrir si el ritmo se disparaba demasiado pronto. Desde temprano se formó una fuga de 6 corredores, en su mayoría alemanes de equipos continentales locales, con el neerlandés Co Molenaar como principal nombre reconocible fuera de casa. Llegaron a sacar más de 3 minutos de ventaja sobre el pelotón, la mayor diferencia de toda la carrera después de la primera etapa en línea, y durante buena parte de la mañana parecía que la fiesta local iba a tener premio de casa. Pero detrás, algo curioso estaba pasando. Los equipos de Isaac Del Toro y de Giulio Pellizzari, rivales directos apenas 24 horas antes en la subida al Rothstein, se pusieron a trabajar juntos para controlar la fuga. ¿Por qué 2 equipos que se habían peleado el liderato un día antes decidían ahora remar en la misma dirección? La respuesta tiene que ver con algo que no involucraba directamente a Del Toro, pero que le convenía. El tercer puesto de la clasificación general estaba en juego entre Barre e Hirschi, separados por apenas 13 segundos, y tanto UAE Team Emirates como Red Bull Bora Hansgrohe tenían motivos para mantener la carrera cerrada y evitar sorpresas que revolvieran el podio completo. Fue una de esas alianzas silenciosas que casi nunca se explican en televisión, pero que terminan decidiendo el ritmo de una etapa entera. Con la fuga finalmente controlada, la carrera se concentró en el circuito final, y ahí empezaron los golpes. En cada paso por el Jägerhaus, los rivales de Del Toro probaron suerte, ninguno con la intención real de voltear la clasificación general. 52 segundos es mucho para recortar en rampas tan cortas, pero sí con la idea de desgastarlo, de obligarlo a responder una y otra vez hasta que le fallaran las piernas en el momento menos pensado, y esa es una forma de ataque que casi nadie explica bien en televisión. No se trata de sacarle un minuto al líder en una subida de 2 kilómetros, eso es imposible. Se trata de obligarlo a gastar, de hacer que cada vez que alguien salte tenga que salir a cerrar el hueco él mismo, sin poder delegar en un compañero.
de acumular esfuerzos pequeños hasta que uno de ellos, el número 15 o el número 20, encuentre las piernas vacías y abra la grieta que ninguno de los anteriores consiguió. Del Toro respondió a cada ataque directo, lo neutralizó en la primera subida, lo neutralizó en la segunda y lo neutralizó también en la tercera, a apenas 12 kilómetros de la meta, cuando ya se le notaba el desgaste acumulado de toda la semana, y cuando lo más lógico, lo que haría el 99% del pelotón en su lugar, era simplemente quedarse pegado a las ruedas y dejar que los kilómetros pasaran. Y ahí también estaba, discreto pero constante durante toda la semana, el mexicano Edgar Cadena del equipo Stork, que llegaba a esta última jornada 1º de la clasificación general, a 1 minuto con 30 segundos de liderato, escribiendo su propia historia dentro de la misma carrera sin que nadie le pusiera cámaras encima. Fue justo ahí, con la general prácticamente resuelta y sin nadie exigiéndole nada más, cuando Isaac del Toro decidió que no le bastaba con sobrevivir. Atacó por instinto, atacó por hambre de más, atacó porque después de ver escaparse la victoria de etapa el sábado ante Pellizzari, algo dentro de él no quería cerrar esta semana solamente administrando una ventaja. Se lanzó en solitario en busca de la victoria de etapa, la única que le faltaba en todo el Tour de Alemania, y durante varios kilómetros pareció que se la iba a llevar. Y aquí conviene detenerse en algo que casi nadie comentó. Ese ataque no tenía ninguna necesidad matemática. Con 52 segundos de ventaja y 12 kilómetros por delante, a Del Toro le bastaba con no perder de vista al grupo de favoritos. Todo apunta a que lo hizo simplemente porque quería la etapa, la única cosa que le faltaba en toda la semana. El pelotón, con Paul Magnier de Soudal Quick-Step al frente organizando la persecución, no estaba dispuesto a regalarle nada. Y ahí se armó una de esas situaciones que hacen que el ciclismo sea distinto a cualquier otro deporte. Un solo hombre, con el maillot de líder puesto, contra un pelotón entero organizado con un único objetivo, cazarlo antes de la línea. Kilómetro tras kilómetro, la diferencia bajaba. Del Toro miraba hacia atrás, cada vez con menos tiempo de sobra. Cuando faltaban 5 kilómetros, todavía parecía posible. Cuando faltaban 3, la cosa empezaba a ponerse muy justa. La gente en la calle, que había salido en masa a pesar de un clima cambiante durante buena parte de la jornada, gritaba cada vez más fuerte conforme la distancia se cerraba, sabiendo que estaban viendo algo que no necesitaba pasar, pero que estaba pasando de todas formas. En el último kilómetro, la matemática ya era cruel. Detrás venían corredores frescos, lanzados a más de 60 km por hora, con equipos completos empujando. Delante venía un corredor solo, con 5 días de carrera en las piernas, y con la única motivación de que quería esa etapa. Nada más, ni la general, ni los puntos, ni el maillot de jóvenes. Todo eso ya lo tenía. Piensa en lo que significa eso por un segundo. Un corredor con el título prácticamente decidido, con un equipo entero capaz de simplemente rodar tranquilo hasta la meta, decidiendo en cambio meterse en una pelea que solo podía salirle mal en forma de caída, pinchazo o desgaste inútil de cara al mundial. Eso no es cautela, eso es otra cosa completamente distinta y vamos a hablar de qué es exactamente en un momento. A 200 metros de la línea, lo cazaron. Fue Magnier quien remató el trabajo imponiéndose al sprint por delante del neerlandés Danny Van Poppel y del alemán Tim Thorn Teutenberg. Del Toro cruzó la meta en el mismo tiempo que el ganador, en el puesto 17 de la etapa, con las piernas vacías después de un ataque que, en el papel, no necesitaba hacer. En la meta hubo doble celebración, la de Magnier por el triunfo del día y la del mexicano por algo mucho más grande. Y en el podio general terminaron reunidos los mismos 3 nombres que habían protagonizado la etapa reina del sábado. Del Toro primero, Barré segundo a 52 segundos, Ejirski tercero, resolviendo finalmente ese pulso de 13 segundos por el último cajón que había mantenido en vilo a media carrera. Si crees que esta historia merece que la sigas viendo cada semana, este es el momento perfecto para darle like y suscribirte, porque lo que queda todavía tiene su propia carga, porque perder la etapa a 200 metros no cambió absolutamente nada en lo que realmente importaba. Isaac del Toro cruzó la línea con su ventaja de 52 segundos intacta sobre Luis Barré, se colocó el maillot azul de líder por última vez esta semana y se proclamó campeón general del Tour de Alemania 2026, cuarto título de la temporada, victoria número 32 como profesional y sobre todo, el primer nombre latinoamericano en la historia de esta carrera en llevarse el trofeo grande. Después de cruzar la meta, el mexicano reconoció que el intento de fuga estuvo muy cerca de salir bien y dijo sentirse feliz con el nivel de forma que mostró durante toda la semana, incluso con la etapa que se le escapó en el último tramo. No hubo excusas ni lamentos por el sprint perdido, solo la satisfacción tranquila de quien sabe que consiguió lo importante y que además tuvo el descaro de ir por más.
Y aquí quiero que me digas algo en los comentarios, algo que de verdad quiero leer. ¿Te parece que atacar a 12 kilómetros del final, con el título prácticamente resuelto, fue una decisión inteligente para seguir sumando puntos y prestigio, o fue un riesgo innecesario que no tenía por qué tomar? Ahora bien, no todo el mundo interpreta este ataque de la misma manera, y creo que vale la pena ponerlo todo sobre la mesa antes de cerrar. Hay quien lo lee como pura ambición sana, un corredor de 22 años que ya tiene el título asegurado y aún así quiere más, que no se conforma con administrar cuando puede pelear. Para esta lectura, ese es exactamente el tipo de hambre que separa a los campeones ocasionales de los que ganan una y otra vez durante toda una carrera. Existe también la lectura contraria, más cauta. Arriesgar una caída o un desgaste innecesario en una etapa ya asegurada, cuando por delante todavía queda el campeonato mundial y detrás hay un verano que incluyó el Tour de Francia completo, la Clásica de Hamburgo y 5 días exigentes en Alemania, puede ser un error de cálculo caro. Para algunos analistas, ese calendario acumulado ya es motivo suficiente para preguntarse si el cuerpo va a aguantar hasta final de temporada. Y hay quienes apuntan a un matiz más técnico, quizá el más revelador de los tres. Contra velocistas puros como Magnier o Van Poppel, un sprint masivo era una batalla que Del Toro probablemente iba a perder de todas formas. Bajo esta lectura, atacar en solitario no fue un capricho, sino la única forma realista que tenía de llevarse esa etapa. Lo que parecía imprudencia era, en el fondo, cálculo. Y hay algo más. Algo que tiene que ver con el momento exacto en que ocurre todo esto. Mientras Del Toro se jugaba la etapa a 12 kilómetros de Heilbronn, del otro lado de Europa su compañero de equipo Tadej Pogačar defendía el maillot rojo en el arranque de la Vuelta a España. Dos corredores del mismo equipo, liderando dos carreras distintas, el mismo domingo, a más de 1000 kilómetros de distancia uno del otro. Para parte de la afición eso no es casualidad, es la señal de que el proyecto que se está construyendo alrededor de estos dos corredores ya no tiene techo visible. Pero hay otra forma de verlo, menos cómoda. Cada semana que Del Toro compite lejos de la sombra de Pogačar es una semana en la que puede demostrar quién es sin que nadie diga que ganó porque el otro no estaba. Y esta semana, en Alemania, Pogačar no estaba. Y aquí va el dato que te tienes que guardar. En casi 4 décadas de historia del Tour de Alemania, ningún corredor latinoamericano se lo había llevado antes. Isaac Del Toro acaba de escribir esa primera línea con su nombre, en la misma temporada en la que ya había sido el primer mexicano en subir al podio del Tour de Francia. La implicación real de todo esto no es el trofeo, aunque el trofeo importe, es el patrón. Mira lo que pasó en 5 días. Le quitaron un maillot en la primera etapa, se lo devolvió con intereses bajo la lluvia del sábado, lo atacaron 3 veces seguidas en la última jornada sin conseguir nada, y todavía le quitaron la victoria de etapa a 200 metros de la meta. 4 intentos de frenarlo, 4, y termina la semana como el primer latinoamericano de la historia en levantar este trofeo. Así que te dejo las dos preguntas. La primera, la que ya te hice, ¿el ataque final fue inteligencia competitiva o riesgo innecesario? Y la segunda, la que de verdad quiero leer más abajo, con este ritmo sin descanso real desde julio, ¿llega Del Toro con piernas frescas al Mundial en Ruanda? ¿O el desgaste finalmente le va a pasar factura justo cuando más se necesita? Porque una cosa quedó clara este domingo en Heilbronn. A Isaac Del Toro le puedes quitar una etapa a 200 metros de la meta. Lo que todavía nadie ha conseguido es quitarle la carrera completa. Y si crees que la temporada de Isaac Del Toro ya dio todo lo que tenía que dar, espera al próximo capítulo. Porque mientras él celebraba en Heilbronn, del otro lado de Europa ya había arrancado una historia completamente distinta, con otro maillot en juego y otros nombres peleándoselo. Nos vemos ahí.